Hola amigos, hoy con un nuevo video con esta materia de la electroquímica, específicamente el balance de ecuaciones redox por el método del ion-electrón. Y bueno, en realidad esta corresponde a la segunda parte del ejercicio en sí. Ya había desarrollado, ¿cierto?, el inciso A y el inciso B, ¿cierto?, en disolución ácida. Hoy voy a desarrollar, ¿cierto?, el inciso C, D, E, que tienen la particularidad que es en disolución básica. En general es el mismo procedimiento, solo cambia un paso al final de este largo camino, ¿cierto?, para poder encontrar el balance, ¿cierto?, de esta ecuación redox por este método del ion-electrón. Sin más rodeos, ahí está planteada la ecuación. Ion cianuro está reaccionando con el ion permanganato y da como resultado este ion, el ion cianato, si no me equivoco, si está correcto, y más este óxido de manganeso. Entonces eso hay que balancear. Como siempre, el paso número 1, tenemos que encontrar todos los estados de oxidación de todos los reactivos y todos los productos. Y ya sabemos que rigen ciertas reglas generales, como por ejemplo en el caso del oxígeno. El oxígeno generalmente tiene estado de oxidación -2, eso es en forma general, pero toma el valor de -1 cuando está formando peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. En este caso no hay ningún peróxido de hidrógeno, por lo tanto podemos con tranquilidad comenzar a notar el estado de oxidación de ese oxígeno, -2, -2 y por supuesto -2. Es decir, el oxígeno que está en el ion permanganato está actuando con estado de oxidación -2, el oxígeno que está en el ion cianato también está con -2, y finalmente el oxígeno que está en este óxido de manganeso también está con -2. Luego, ¿cierto?, tendríamos que encontrar el estado de oxidación del manganeso en el ion permanganato. Entonces acá por ahora lo voy a denominar con la letra X. Y por lo tanto tenemos que establecer una ecuación algebraica en donde tenemos que encontrar ese valor del estado de oxidación que corresponde al manganeso. Entonces este estado de oxidación, cuyo valor por ahora lo hemos denominado X, se tiene que sumar con el estado de oxidación del oxígeno, que sería -2, pero tenemos 4 oxígenos, entonces por lo tanto sería 4 multiplicado por -2. Y todo eso tiene que ser igual a la carga total del ion permanganato. Y la carga total del ion permanganato es de -1. Por lo tanto, al resolver esa ecuación algebraica, X va a ser igual a 7. Por lo tanto, hemos encontrado el estado de oxidación del manganeso en el ion permanganato y es 7. Muy sencillo. Ahora vamos a buscar el estado de oxidación del otro manganeso, pero que está formando, ¿cierto?, este óxido de manganeso, y se hace la misma relación. X, ¿cierto?, es una sola X porque hay un solo manganeso. Esa es la razón del por qué va una sola X, más el estado de oxidación del oxígeno es de -2, pero en el compuesto del óxido de manganeso nos dicen que hay 2 átomos de oxígeno, entonces por lo tanto sería 2 por -2. Ahí está. Y todo eso sería igual a la carga, ¿cierto?, del compuesto. En este caso, como este es un compuesto, no tiene carga. Entonces la carga sería neutra, o dicho de otra forma, sería igual a 0. Y ahí basta con resolver esa humilde ecuación algebraica en donde X va a ser igual a 4. Por lo tanto, el estado de oxidación del manganeso en el compuesto óxido de manganeso va a ser igual a 4. Y finalmente nos falta establecer los estados de oxidación, ¿cierto?, en el ion cianuro y en el ion cianato. El carbono, ¿cierto?, esta es otra regla, el carbono en el ion cianuro presenta estado de oxidación +2. Por lo tanto, ese +2 se aplica al carbono que está formando el ion cianuro. Entonces, ahora tenemos que averiguar cuánto vale el estado de oxidación del nitrógeno, ¿cierto?, en el ion cianuro.
y nuevamente establecemos una ecuación algebraica. Es decir, más 2, que corresponde al estado de oxidación del carbono en el ion cianuro, más X, que corresponde al estado de oxidación del nitrógeno en el ion cianuro, y todo eso tiene que ser igual a la carga total del ion. Y la carga total del ion, ¿cierto?, del ion cianuro es de menos 1. Y bueno, resolviendo esa ecuación muy fácil, X es igual a menos 3. Por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno en el ion cianuro es igual a menos 3. Perfecto. Ahora tenemos que encontrar, ¿cierto?, los estados de oxidación en el ion cianato. Al igual que el carbono que está dentro del ion cianuro, ¿cierto?, con estado de oxidación más 2, el carbono también va a estar con estado de oxidación más 2 en el ion cianato. Así que eso se nota de inmediato. Entonces nos faltaría encontrar el estado de oxidación del nitrógeno en este ion. Y nuevamente se hace una ecuación algebraica en donde se considera el estado de oxidación. Más 2, que corresponde al estado de oxidación del carbono en el ion cianato, más X, ¿cierto?, que corresponde al estado de oxidación del nitrógeno en este ion, y más menos 2, que corresponde al estado de oxidación del oxígeno. Y todo eso tiene que ser igual a la carga, ¿cierto?, del ion completo. Y el ion cianato tiene carga de menos 1. Y nuevamente esta ecuación algebraica es muy sencilla, muy fácil. Por lo tanto puedo afirmar que el valor de X es igual a menos 1. Y así hemos encontrado el estado de oxidación del nitrógeno en el ion cianato, que es igual a menos 1. Y ahí tenemos todos los estados de oxidación. Este es un paso muy vital porque así uno puede reconocer de inmediato cuál es el elemento, ¿cierto?, que se está oxidando y el que se está reduciendo. Ahí está anotado todo de nuevo, ¿cierto?, lo que hemos encontrado recién. El paso número 2 dice identificar el elemento que se oxida y el que se reduce. Bueno, ya habíamos conversado, ¿cierto?, que el elemento que se oxida se identifica porque se aprecia un aumento en el estado de oxidación. En cambio, el elemento que se reduce se aprecia, ¿cierto?, una disminución en el estado de oxidación o en el número de oxidación, ¿cierto?, que es lo mismo. Veamos, analicemos, ¿cierto?, el manganeso que está formando el ion permanganato. Ahí habíamos encontrado que el estado de oxidación es de 7. Pero resulta que ahora el manganeso, que está formando el óxido de manganeso, tiene estado de oxidación 4. Entonces es evidente que de 7 a 4 sufre una reducción. Por lo tanto, podemos afirmar que esa especie se está reduciendo. Si analizamos los otros elementos, el carbono, tanto en el ion cianuro como en el ion cianato, mantiene el mismo estado de oxidación, así que en ese aspecto no participa. El oxígeno tampoco participa, ¿cierto?, porque tanto en el ion permanganato, que tiene menos 2, ni la especie óxido de manganeso también tiene menos 2, entonces tampoco influye, ¿cierto?, en nuestro cálculo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahora analicemos lo que le ocurre al nitrógeno, y ahí se ve un cambio. El nitrógeno, que está formando el ion cianuro, tiene estado de oxidación de menos 3. Sin embargo, el mismo nitrógeno, que ahora está formando parte del ion cianato, tiene estado de oxidación de menos 1. Es decir, de menos 3 pasa a menos 1. Entonces, si uno lo analiza desde un punto de vista matemático, ¿cierto?, obviamente de menos 3, que pase ahora a menos 1, obviamente está aumentando, ¿cierto? Recuerden cuando uno hace una escala de los números del conjunto Z, ¿cierto? Conjunto Z, acuérdense que los números positivos, números negativos, obviamente mientras uno más se va alejando del 0, ¿cierto?, y más se va hacia la izquierda, obviamente esos números son mucho menores que en comparación a los números que están más cerca del 0. Me refiero a la parte negativa de los números. Entonces, obviamente, el menos 3, ¿cierto?, es mucho menor que el menos 1. Por lo tanto, de menos 3 a menos 1, lo que está ocurriendo es un aumento en el estado de oxidación. Por lo tanto, yo voy a afirmar que esa especie está oxidando. Bien, ahora ya hemos identificado cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida, ¿cierto? Vamos a escribir de nuevo las semirreacciones.
Es decir, el ion cianuro pasando a ion cianato está sufriendo una oxidación, que también se conoce como la reacción anódica. Y la otra especie, el ion permanganato pasando a óxido de manganeso, está sufriendo una reducción, y es lo que se conoce como reacción catódica. Perfecto. Ahora que ya hemos identificado cuál es la especie que se oxida y cuál es la que se reduce, vamos a comenzar con el paso número 3, que corresponde al balance de los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Ahí están las dos semireacciones, ¿cierto? Vamos a comenzar con la primera. Dice, tenemos que realizar un balance de los distintos elementos al hidrógeno y al oxígeno. O sea, en otras palabras, tenemos que balancear todos los elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. En la primera semireacción, ¿cierto?, dejando fuera el oxígeno, tenemos un carbono a la izquierda, un carbono a la derecha, por lo tanto el carbono está balanceado. Ahora revisemos el nitrógeno, tenemos un nitrógeno a la izquierda, un nitrógeno a la derecha, también está balanceado, por lo tanto acá no habría que hacer nada por ahora. Analicemos la semireacción que está más abajo, el ion permanganato. Analicemos el manganeso. Manganeso tenemos un solo átomo y en el lado derecho también tenemos un solo átomo. Por lo tanto, ya se encuentra balanceado, ¿cierto?, desde el punto de vista del manganeso. Y eso es lo que nos pide el paso 3. Balancear exclusivamente todos los elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno. Por lo tanto, no hay nada que hacer en esta parte. Paso número 4. Tenemos que realizar ahora el balance del oxígeno por medio, ¿cierto?, de la adición de moléculas de agua. Es decir, que por cada oxígeno nosotros tenemos que agregar una molécula de agua. Veamos en la primera semireacción. En la primera semireacción tenemos un oxígeno a la derecha. Sin embargo, en la izquierda no tenemos ningún oxígeno. Entonces está desbalanceado desde el punto de vista del oxígeno. Entonces la regla nos dice que para compensar, ¿cierto?, ese desequilibrio tenemos que agregar moléculas de agua. Y eso, el número de moléculas de agua a agregar va a depender, ¿cierto?, del número de oxígenos que tenemos que agregar. Por lo tanto, en el lado derecho tenemos un átomo de oxígeno y en el lado izquierdo tenemos 0 átomos de oxígeno. Entonces, para compensar eso tenemos que agregar obviamente una sola molécula de agua. Y ahí está balanceado. Si yo reviso ahora, en el lado izquierdo tengo un átomo de oxígeno y en el lado derecho tengo un átomo de oxígeno. Por lo tanto, ya está balanceado desde el punto de vista del oxígeno. Perfecto, ahora analicemos la segunda semireacción. Veamos qué pasa. En el lado izquierdo, en el ion permanganato, tenemos 4 átomos de oxígeno. En cambio, en el óxido de manganeso tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces también está desbalanceado. Por un lado tenemos 4 átomos, por otro lado tenemos 2 átomos. Entonces es evidente que tenemos que agregar 2 moléculas de agua. ¿Y dónde tenemos que agregarlas, cierto? En el lado que está desbalanceado, es decir, en el lado derecho. Ahí estarían las 2 moléculas de agua. Revisemos. Átomos de oxígeno en el lado izquierdo, existen 4. Átomos de oxígeno en el lado derecho, ahí están 2. Pero ahora este 2 multiplica a todos los átomos, es decir, 2 por este único átomo serían 2 átomos de oxígeno. Entonces 2 más 2 serían 4 átomos de oxígeno. Y ahí estaría balanceado con respecto a los átomos de oxígeno. Bien, sigamos, ¿cierto?, avanzando. El paso número 5 nos dice realizar el balance de hidrógeno por medio de la adición de iones hidrógeno. O sea, para balancear esto, ¿cierto?, tenemos que verificar dónde hay átomos de hidrógeno. Y según esa cantidad existan ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, tenemos que agregarlo, ¿cierto?, por medio de iones de hidrógeno. Veamos. En la primera semireacción tenemos 2 átomos de hidrógeno. Sin embargo, en el lado derecho, ¿cierto?, en el lado de los productos, no tenemos ningún átomo de hidrógeno. Entonces tenemos 2 átomos de hidrógeno en el lado izquierdo, 0 átomos de hidrógeno en el lado derecho. Por lo tanto, para compensar eso, tenemos que agregar 2 iones de hidrógeno.
Y ahí quedaría balanceado con respecto a los hidrógenos. Muy bien. Revisemos la segunda semireacción. Acá tenemos 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Recuerden que el 2 multiplica a cada átomo, y como acá hay 2 átomos de hidrógeno, y por ese 2 serían 4 átomos de hidrógeno en el lado derecho. En el lado izquierdo no hay ningún átomo de hidrógeno, entonces como está desbalanceado tenemos que agregar los respectivos 4 iones de hidrógeno. Y ahí quedaría balanceado desde el punto de vista del hidrógeno. Perfecto. Vamos al paso número 6. Nos dice realizar el balance de cargas por medio de la adición de electrones. Ya, acá tenemos que revisar las cargas, ¿cierto?, que existen en la semireacción. Vamos a comenzar con la primera semireacción. Observemos que el agua, ¿cierto?, en la primera semireacción no aporta ninguna carga porque esto es una molécula neutra. Sin embargo, el ion cianuro está aportando una carga negativa. Perfecto. Ahora revisemos el lado derecho. El ion cianato aporta una carga negativa y el ion hidrógeno está aportando 2 cargas positivas. ¿Por qué 2 cargas positivas? Porque este 2 está multiplicando a cada átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno me está aportando una carga positiva, pero como son multiplicados por este 2, entonces es decir, acá tengo 2 cargas positivas. Entonces, en el lado izquierdo tengo menos 1, ¿cierto? Hablando de carga negativa, menos 1. Y en el lado derecho sería menos 1 más 2 sería más 1. O sea, está desbalanceado. Repito, en el lado izquierdo tengo menos 1 como carga negativa. Y en el lado derecho me estaría dando más 1 como carga positiva. Entonces la idea es que queden balanceados. Entonces yo, para poder lograr ese balance de cargas, tengo que agregar electrones. Y ahora la pregunta es, ¿dónde se agregan los electrones? Recuerden, ¿cierto?, que en la semireacción de reducción, los electrones se agregan en el lado izquierdo. Sin embargo, en la semireacción de oxidación, los electrones se agregan en el lado derecho. Es una regla universal, ¿cierto?, que dicen en todos los libros de química. Cuando uno escribe una semireacción de reducción, siempre los electrones van en el lado izquierdo. Y cuando uno escribe una semireacción de oxidación, los electrones siempre se escriben en el lado derecho. Por lo tanto, como esta es una semireacción de oxidación, evidentemente los electrones tienen que ir en el lado derecho. Aclarado ese punto, ahora ¿cuántos electrones tengo que agregar? Entonces, recuerden que en el lado derecho nos dio carga de más 1, y para que quede balanceado con el lado izquierdo que tiene carga de menos 1, evidentemente tengo que agregar 2 electrones. Yo al agregar 2 electrones me va a quedar el lado derecho con carga de menos 1, y ahí quedaría equilibrado, ¿cierto?, esa semireacción con respecto a las cargas. Analicemos ahora la semireacción, ¿cierto?, la segunda. Tenemos 4 cargas positivas que está aportando estos iones de hidrógenos, y tenemos una sola carga negativa que aporta este ion permanganato. Por lo tanto, más 4 más menos 1 me daría carga de más 3. Y en el lado derecho no tengo carga, porque el óxido de manganeso no me aporta ninguna carga y el agua obviamente tampoco aporta carga. Entonces acá está, en el lado izquierdo está con carga total de más 3, ¿cierto? Más 4 menos 1, eso da más 3. Acá está con carga 0 en el lado derecho. Entonces para que se pueda compensar tenemos que agregar 3 electrones. Entonces 3 electrones más esta carga de 3 positivos me da 0 carga. Y ahí queda igualada, ¿cierto?, a la semireacción. Muy bien. Paso número 7. Dice verificar que el número de electrones en las dos semireacciones sean iguales. Si es necesario, amplificar una semireacción o bien ambas. Veamos, la primera semireacción tiene 2 electrones. La segunda semireacción tiene 3 electrones. Por lo tanto, como difieren el número de electrones, tenemos que amplificar. O amplificamos las dos o amplificamos una. En este caso tenemos que amplificar las dos.
La idea de esto es que tenemos que amplificar de tal forma que las dos semireacciones posean la misma cantidad de electrones. Entonces la única forma para que ambas semireacciones tengan la misma cantidad de electrones es que la primera semireacción yo la pueda multiplicar, ¿cierto?, por 3, porque 3 por 2 me da 6 electrones. Y la segunda semireacción, la única opción es que yo la pueda multiplicar por 2, porque 2 por 3 también me daría 6 electrones. Entonces esos son los valores que tenemos que utilizar para amplificar estas semireacciones de tal forma que nos queden con la misma cantidad de electrones. Y comenzamos a multiplicar. Ese 3 va a multiplicar a toda la semireacción. Entonces me quedaría 3 moléculas de agua, 3 iones cianuro, 3 iones cianato. Acá me quedaría 6 iones de hidrógeno y por supuesto me quedarían 6 electrones. Perfecto. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo con la segunda semireacción. 2 por 3, 6 electrones. 2 por 4 iones de hidrógeno, me quedaría 8 iones de hidrógeno. Acá me quedaría 2 iones de permanganato, me quedarían 2 óxidos de manganeso y finalmente me quedarían 4 moléculas de agua. Perfecto. Y así hemos igualado, ¿cierto?, la cantidad de electrones en ambas semireacciones. Muy bien. Paso número 8. Realizar la suma de las semireacciones, cancelando las especies semejantes. Bueno, ahora tenemos que sumar. Y esto en parte explicaría por qué hicimos el paso número 7. La idea es que finalmente se puedan eliminar los electrones. Esa es la idea de este método. Bien, comencemos a sumar. Como tenemos electrones a la izquierda y electrones a la derecha, obviamente se van a cancelar. Así que se van de inmediato esos electrones. Y comenzamos a sumar. Esto es bien parecido como una suma algebraica. Hay que imaginarse que la flecha, ¿cierto?, hay que tomarlo como una especie de igualdad. Hay que hacer como una similitud a la álgebra básica. Entonces me quedaría 3 moléculas de agua más 3 iones de cianuro. Estoy sumando solamente lo izquierdo por ahora. Más 8 iones de hidrógeno y más 2 iones de permanganato. Ahí está sumado todo el lado izquierdo. Lado derecho, 3 iones cianato más 6 iones de hidrógeno más 2 óxidos de manganeso y más 4 moléculas de agua. Perfecto. Además nos dice que tenemos que cancelar la especie semejante. Veamos si es especie semejante. Observen. Tenemos moléculas de agua a la izquierda, tenemos moléculas de agua a la derecha, así que podríamos cancelar. También tenemos iones de hidrógeno a la izquierda y tenemos iones de hidrógeno a la derecha. Entonces ahí podríamos cancelar, ¿cierto?, como términos semejantes. Esto igual que el álgebra, ¿cierto? Ahí tengo las 3 moléculas de agua, tengo 4 moléculas de agua, entonces eso yo lo puedo simplificar y finalmente me quedaría una molécula de agua en el lado derecho. Muy bien. Tengo 8 iones de hidrógeno en el lado izquierdo y tengo 6 iones de hidrógeno en el lado derecho. Entonces eso también lo puedo simplificar, ¿cierto? Y me quedarían finalmente 2 iones de hidrógeno. Por lo tanto, ahora si yo esto lo reordeno, me quedaría de la siguiente forma. 3 iones de cianuro más 2 iones de hidrógeno más 2 iones de permanganato. Eso va a ser igual, ¿cierto?, a los 3 iones de cianato más los 2 de óxido de manganeso y más una molécula de agua. Y con eso ya hemos finalizado, siempre y cuando el ejercicio fuera en disolución ácida. Por eso que es muy similar a lo que ya había explicado, pero nos piden que sea en disolución básica. Por lo tanto, tenemos que hacer un paso más, que ese sería el paso final. Paso número 9 y final. Agregar iones hidroxilo, ¿cierto? Así se llama este ion, OH-, iones hidroxilo, a cada lado de la ecuación química, según sea el número de iones de hidrógeno. O sea, tenemos que revisar
cuántos iones de hidrógeno tenemos en la ecuación, y según ese número de iones de hidrógeno tenemos que agregar iones hidroxilo tanto a la izquierda como a la derecha. Luego de eso tenemos que formar moléculas de agua y reducir términos semejantes, ¿cierto? Si es que corresponden. Revisemos. En esta ecuación, ¿cierto? Tenemos 2 iones de hidrógeno. Por lo tanto, según este paso número 9, tenemos que agregar 2 iones hidroxilo, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahí están, 2 iones hidroxilo a la izquierda, más 2 iones hidroxilo a la derecha. Perfecto. Entonces, ahora viene algo bien especial. Estos 2 iones hidroxilo con estos 2 iones de hidrógeno, yo los puedo juntar y los puedo, ¿cierto?, armar como moléculas de agua. Entonces, esos 2 iones de hidroxilo más esos 2 iones de hidrógeno, ¿cierto? Acá estoy hablando del lado izquierdo, se pueden juntar y pueden formar moléculas de agua. Ahí están. Entonces, estos 2 iones de hidroxilo más estos 2 iones de hidrógeno, ¿cierto?, me quedan o resultan, ¿cierto?, en la formación de 2 moléculas de agua. Y el resto quedaría igual, más 3 iones cianuro, más 2 iones permanganato, 3 iones cianato, más los 2 de óxido de manganeso, más la molécula de agua y más los 2 iones hidroxilo. Perfecto. ¿Qué puedo hacer ahora? Observen, tengo 2 moléculas de agua acá y tengo una molécula de agua acá. Entonces también lo podría reducir. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo aplico álgebra, me quedaría una molécula de agua en el lado izquierdo y el resto me quedaría igual. Y ahí recién hemos terminado el ejercicio. Recién hemos encontrado la ecuación, ¿cierto? Redox, ¿cierto?, en medio básico. Muy fácil, un poco largo sí, pero bastante sencillo. Hay que seguir al pie de la letra, ¿cierto?, la receta. Bueno, el siguiente ejercicio, veamos, bromo. Y este se descompone en el ion bromato. Creo que se llama así, a ver. Correcto, en el ion bromato y en el ion bromuro. Y nos están pidiendo nuevamente en disolución básica. Entonces, el paso número 1, como siempre, escribir todos los estados de oxidación de todos los reactivos de los productos. Bueno, la regla general siempre para el oxígeno, ya la he repetido muchas veces, así que voy a ir un poquito más rápido. Recuerden que el oxígeno generalmente toma valor de -2 en casi todos los compuestos, pero cuando está formando peróxido de hidrógeno toma -1. En este caso no existe peróxido de hidrógeno, por lo tanto el oxígeno toma valor de -2. Ahora tenemos que encontrar, ¿cierto?, el estado de oxidación del bromo en el ion bromato. Entonces por ahora lo voy a denominar con letra X, porque no lo sabemos. Entonces establecemos una ecuación algebraica. El estado de oxidación del bromo, ¿cierto?, sería X, más el estado de oxidación del oxígeno es -2, pero en el ion bromato existen 3 átomos de oxígeno, por lo tanto sería 3 multiplicado por -2. Y todo eso tiene que ser igual a la carga total del ion bromato. Y la carga del ion bromato es de -1. Entonces, al resolver esa ecuación muy fácil, me da que el valor de X es igual a 5. Por lo tanto, el estado de oxidación del bromo en el ion bromato es de 5. Sencillo. Bueno, otra regla es que la carga de los iones monoatómicos corresponde al estado de oxidación. Y en este caso, el ion monoatómico sería el ion bromuro. El ion bromuro tiene una carga de -1. Por lo tanto, el bromo está actuando con estado de oxidación de -1. ¿Eso qué quiere decir? Un ion monoatómico, ¿cierto? La carga de ese ion monoatómico va a corresponder, ¿cierto?, al estado de oxidación. Por eso que
toma ese valor de menos 1 el estado de oxidación del bromo, ¿cierto? En este ion bromuro. Y otra regla importantísima es que cuando los elementos, ¿cierto?, son individuales, el estado de oxidación, ¿cierto?, es igual a 0. Es decir, cuando el elemento, digamos, no tiene carga y está solo, ¿cierto?, obviamente tiene estado de oxidación igual a 0. Por lo tanto, el bromo, ¿cierto?, sería estado de oxidación igual a 0. Perfecto, ya habíamos encontrado todos los estados de oxidación. Ya habíamos dicho que esto es un paso muy relevante porque nos va a permitir identificar, ¿cierto?, cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo. Paso número 2, ¿cierto?, identificar quién se oxida y quién se reduce. Veamos, el bromo, que tiene estado de oxidación 0, está pasando a menos 1, ¿cierto?, en el ion bromuro. Es decir, de 0 pasa a menos 1. Obviamente el valor 0 en la escala ¿cierto?, de los números positivos y negativos, ¿cierto?, conjunto Z, siempre el 0 va a ser mayor que todos los números negativos. Entonces observen, de 0 está pasando a menos 1, es decir, se está reduciendo. Muy bien, y por otro lado, ¿cierto?, el mismo bromo de 0 está pasando a un estado de oxidación de más 5. O sea, se está oxidando. Entonces, esta reacción es muy particular, ¿cierto? Esta reacción, porque observen que se está oxidando y al mismo tiempo se está reduciendo. Por lo tanto, yo ahora puedo establecer las semireacciones, es decir, de bromo a bromato se está oxidando, claro, sí, lógico, de 0 a 5, ¿cierto?, está aumentando, se está oxidando y obviamente corresponde a la semireacción de oxidación o reacción anódica. Y en el caso, ¿cierto?, del bromo pasando a bromuro, ¿cierto?, de 0 a menos 1, obviamente se está reduciendo y eso corresponde a la semireacción de reducción o la reacción catódica. Perfecto. Paso número 3, realizar el balance de los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. O sea, tenemos que balancear todos los elementos distintos al oxígeno y al hidrógeno, por ahora. Revisemos en la primera semireacción. En la primera semireacción, ¿cierto?, en el lado izquierdo tengo 2 bromos. Sin embargo, en el lado derecho tengo un solo bromo o un solo átomo. Entonces está desbalanceado. Tengo 2 bromos en el lado izquierdo, un bromo en el lado derecho. Entonces, para compensar eso, tengo que agregar un 2. Si yo agrego un 2, ahí quedaría balanceado. 2 bromos a la izquierda, y recuerden que un 2 delante de cualquier ion o delante de cualquier molécula multiplica a cada átomo. Por lo tanto, este 2 multiplica a este único átomo de bromo y ahí me quedarían 2 átomos de bromo. Entonces ahí está balanceado, ¿cierto?, desde el punto de vista del bromo. Veamos, ¿cierto?, la segunda semireacción. Ocurre lo mismo. Tengo 2 bromos a la izquierda y tengo un solo bromo a la derecha. Entonces, al igual que en la semireacción anterior, basta con agregar el número 2 y ahí quedaría balanceado el bromo. Perfecto. Paso número 4. Realizar el balance de oxígeno por medio de la adición de moléculas de agua. Por cada oxígeno se agrega una molécula de agua. Observemos, en la primera semireacción, ¿cierto?, ahí tengo 3 átomos de oxígeno. Pero este 2 ya dijimos que multiplica a todos los átomos. Entonces, tengo 3 átomos de oxígeno y multiplicado por este 2 serían 6 átomos de oxígeno en el lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo no tengo ningún átomo de oxígeno. Por lo tanto, tengo que agregar moléculas de agua. ¿Cuántas? 6 moléculas de agua. ¿Cierto? Porque nos dice el enunciado de la regla que por cada átomo de oxígeno tengo que agregar una molécula de agua. Entonces, como me faltan 6 átomos de oxígeno en el lado izquierdo, tengo que agregar 6 moléculas de agua en el lado izquierdo. Y en la segunda semireacción,
en realidad no hay que hacer nada porque no hay átomos de oxígeno ni a la izquierda ni a la derecha, así que estaríamos listos con el paso número 4. Paso número 5. Realizar el balance del hidrógeno por medio de la adición de iones de hidrógeno. Ya, acá tenemos que ver cuántos átomos de hidrógeno hay en las semireacciones. En la primera semireacción tenemos átomos de hidrógeno en la molécula de agua. En este caso tendríamos 12 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Porque tengo 2 átomos de hidrógeno, pero este 6 como multiplica, entonces me quedaría en 12 átomos de hidrógeno. Eso es lo que hay en el lado izquierdo, pero en el lado derecho no tengo nada de átomos de hidrógeno. Por lo tanto, según la regla, tengo que agregar iones de hidrógeno. ¿Cuántos? Tengo que agregar 12 iones de hidrógeno. De ahí quedaría balanceado con respecto al hidrógeno. Y en la segunda semireacción, como no tengo hidrógeno ni a la izquierda, ni tampoco a la derecha, quedaría igual. Por lo tanto, el paso número 5 está ok. Paso número 6. Realizar el balance de cargas por medio de la adición de electrones. Ya, observemos en el lado izquierdo, el agua no aporta carga, el bromo, ¿cierto?, tampoco aporta carga, por lo tanto, en el lado izquierdo, 0 cargas. Sin embargo, en el lado derecho, tendría acá el ion bromato, como tengo 2 iones bromato, me aportarían 2 cargas negativas, y más las 12 cargas positivas, ¿cierto?, que está aportando cada ion de hidrógeno, pero como son 12, entonces en total serían 12 cargas positivas. 12 positivo sumado con estas 2 cargas negativas, ¿cierto?, me daría un total de más 10. O sea, en el lado derecho tendría 10 cargas positivas y en el lado izquierdo no tengo nada. Por lo tanto, tengo que agregar electrones. Y como esta es una semireacción de oxidación, siempre los electrones se agregan en el lado derecho, en una semireacción de oxidación. Por lo tanto, tengo que agregar 10 electrones. Y con eso queda compensado, ¿cierto?, el número de cargas en el lado izquierdo y el número de cargas en el lado derecho. Revisemos ahora la segunda semireacción. En el lado izquierdo tengo 0 carga negativa, ¿cierto? O 0 carga, mejor dicho. 0 carga. En cambio, en el lado... No, perdón, dije en el lado derecho, ahí cometí un error fatal. Dije en el lado izquierdo, ¿cierto? Me corrijo, en el lado izquierdo tengo 0 cargas. No tengo carga en el lado izquierdo. Sin embargo, en el lado derecho tengo 2 cargas negativas, ¿cierto? Porque cada bromo, o sea, cada ion bromuro me aporta una carga negativa, pero como tengo 2 iones bromuro, entonces el resultado sería en 2 cargas negativas. Es decir, lado izquierdo 0 cargas, lado derecho 2 cargas negativas. Entonces tengo que agregar electrones, ¿cierto?, en el lado izquierdo, porque esta corresponde a la semireacción de reducción. Ya había aclarado que cuando uno escribe una semireacción de reducción, siempre los electrones van en el lado izquierdo. Por lo tanto, para que quede compensado, ¿cierto?, tengo que agregar 2 electrones. Y de esa forma ya está igualada las cargas, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Perfecto. Ahora viene el paso número 7. Verificar que el número de electrones en las 2 semireacciones sean iguales. Si es necesario, amplificar una semireacción o bien las 2. Veamos, en la primera semireacción tengo 10 electrones y en la segunda semireacción tengo 12 electrones. Entonces la idea es que ambas semireacciones tengan la misma cantidad de electrones. Entonces acá lo que me sale más fácil es amplificar la segunda semireacción y sería amplificarla por 5, porque 5 por 2 me daría 10 electrones y ahí quedarían las 2 semireacciones con la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, voy a amplificar por 5. Entonces, al amplificar por 5 la segunda semireacción es multiplicar, ¿cierto? Me quedaría 10 electrones más 5 bromos y finalmente me quedaría 10 iones bromuro. Y ahí quedaría, ¿cierto?, amplificada por 5. Si se dan cuenta, ¿cierto?, la idea de esto es para que ambas semireacciones queden con la misma cantidad de electrones. Y ahí quedaron con la misma cantidad de electrones.
Ahí está anotado de nuevo, ¿cierto? Paso número 8. Realizar la suma de las semireacciones cancelando las especies semejantes. Bueno, acá tenemos que comenzar a sumar. Como tenemos 10 electrones a la derecha y 10 electrones a la izquierda, eso se cancela de inmediato. Y comenzamos con la suma. Voy a comenzar sumando todo lo que está en el lado izquierdo. Me quedaría 6 moléculas de agua más. Y este bromo más este bromo, ¿cierto? Son iguales, así que se pueden sumar. Es decir, me quedaría 6 bromos. Y eso sería igual a 2 iones bromato más los 12 iones de hidrógeno y más los 10 iones de bromuro. Y ahí quedaría sumado, ¿cierto?, nuestras semireacciones. Veamos si podemos cancelar algún término semejante. No hay ninguno que cancelar. Y hasta ahí, ¿cierto?, quedaría nuestra respuesta siempre y cuando fueran un medio ácido. Pero nos dicen que tiene que ser en un medio básico. Por lo tanto, tenemos que hacer un último paso, un último esfuerzo. El paso número 9, agregar iones hidroxilo a cada lado de la ecuación química según sea el número de iones de hidrógeno. Y después formar moléculas de agua si que corresponde y por ende reducir términos semejantes. Observemos cuántos iones de hidrógeno tenemos. 12 iones de hidrógeno en el lado derecho. Entonces, como tenemos 12 iones de hidrógeno, tenemos que agregar 12 iones hidroxilo tanto a la izquierda como a la derecha. Por lo tanto, ahí están los 12 iones de hidroxilo a la derecha y ahí están los 12 iones de hidroxilo a la izquierda. Y ahora tenemos que juntar, ¿cierto?, los iones de hidrógeno con los iones de hidroxilo para formar moléculas de agua, ¿cierto? Es decir, estos 12 iones de hidrógeno se juntan con estos 12 iones de hidroxilo y por ende me van a formar 12 moléculas de agua. Es decir, me quedaría en el lado izquierdo 12 iones de hidroxilo más 6 moléculas de agua más 6 bromo igual a 2 iones bromato más, y acá voy a juntarlas, estos 12 iones de hidrógeno más estos 12 iones de hidroxilo, y eso me resulta en 12 moléculas de agua más 10 iones de bromuro. Y ahora hay que revisar si podemos seguir reduciendo términos semejantes, y creo que sí, porque observen, ahí tengo 6 moléculas de agua y acá tengo 12 moléculas de agua, entonces eso las puedo cancelar, ¿cierto? Y me resultaría lo siguiente: 12 iones de hidroxilo más los 6 bromo igual a los 2 iones bromato más, y ahí me quedaría 6 moléculas de agua, por supuesto, más 10 iones bromuro. Y ahí quedaría la respuesta final en un medio básico. Sin embargo, si nosotros revisamos nuestra ecuación, son números pares. Observen: 12, 6, 2, 6, 10. Si bien es cierto, esta respuesta está correcta, esta yo la podría reducir, ¿cierto? La podría simplificar por 2 y ahí quedaría nuestro resultado final, ¿cierto? Recuerden que siempre en las matemáticas uno siempre tiene que llegar a la mínima expresión. Entonces, como ustedes observan, todos son números pares, por lo tanto podemos simplificar por 2. Es decir, si yo simplifico por 2, me quedaría 6 iones de hidroxilo más 3 bromos igual a un solo ion bromato más 3 moléculas de agua y más 5 ion bromuro. Y acá ya no se puede hacer nada más. Por lo tanto, esa sería la respuesta final, ¿cierto? En disolución básica. Es muy sencillo esto, pero un poco largo, así que hay que tener un poco de paciencia. Y finalmente la última reacción dice cobre reaccionando con el ácido nítrico para formar el ion cúprico más este monóxido de nitrógeno y más una molécula de agua. Y como siempre en disolución básica. Como siempre el paso número 1 corresponde a encontrar los estados de oxidación, ¿cierto? Ya sabemos esta regla, así que voy a ir un poquito rapidito.
Entonces, como no existen peróxidos de hidrógeno, por lo tanto el oxígeno toma valor de menos 2 y menos 2. Es decir, el oxígeno toma menos 2 en el ácido nítrico, menos 2 en el monóxido de nitrógeno y menos 2 en la molécula de agua. Listo. Ahora tenemos que ver qué pasa con el hidrógeno. El hidrógeno siempre toma valor de más 1, excepto cuando forman hidruros metálicos. Y acá no tenemos ningún hidruro metálico, por lo tanto el hidrógeno tomaría el valor de más 1 en el ácido nítrico, tomaría el valor de más 1 en el agua. Perfecto. Ya sabemos, ¿cierto?, que los elementos individuales, ¿cierto?, que no tienen carga, tienen estado de oxidación igual a 0. Por lo tanto, este cobre que está solo, sin carga, toma un valor de 0 de estado de oxidación. Y por último, ¿cierto?, la carga de los iones monoatómicos es la misma que el estado de oxidación. Es decir, el ion cúprico, que tiene carga de más 2, ¿cierto?, como es un ion monoatómico, entonces va a tomar el valor de estado de oxidación igual a más 2. Bien, y finalmente nos faltaría encontrar, ¿cierto?, el estado de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico, ¿cierto?, y el nitrógeno en el monóxido de nitrógeno. Comencemos, ¿cierto? Vamos a asignar el valor X por ahora en el ácido nítrico. Sería 1, ¿cierto?, porque corresponde a un solo hidrógeno, más X, ¿cierto?, porque hay un solo nitrógeno, y más. Sería menos 2, pero tengo 3 átomos de oxígeno, por lo tanto sería 3 por menos 2, y eso sería igual a, y como el ácido nítrico no tiene carga, tiene que ser igual a 0. Entonces esta es una ecuación muy fácil de resolver, ¿cierto? X es igual a 5. Por lo tanto, el nitrógeno en el ácido nítrico está actuando con estado de oxidación de 5. Perfecto. Ahora nos falta resolver el estado de oxidación de nitrógeno en el monóxido de nitrógeno, acá. Nuevamente le vamos a asignar el valor de X y establecemos la ecuación algebraica. X más menos 2, ¿cierto? Porque hay un solo átomo de oxígeno, eso tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Porque ahí el monóxido de nitrógeno no tiene carga, por eso que es igual a 0. Al resolver esta fácil ecuación, X es igual a 2. Por lo tanto, el nitrógeno en el monóxido de nitrógeno tiene estado de oxidación de más 2. Muy fácil. Paso número 2. Tenemos que identificar quién se oxida y quién se reduce. Y acá está muy fácil. Observen que el nitrógeno, que tiene estado de oxidación 5, pasa a estado de oxidación 2 en el monóxido de nitrógeno. Por lo tanto, se está reduciendo. Y finalmente el cobre, que tiene estado de oxidación 0, está pasando a ion cúprico, que tiene estado de oxidación más 2. Por lo tanto, de 0 a 2, obviamente, está aumentando. Esta es la especie que se está oxidando. Por lo tanto, al escribir las semireacciones, podemos afirmar que cobre está pasando a cobre más 2, y esa es la semireacción de oxidación o reacción anódica. Y en cambio el ácido nítrico, el nitrógeno, ¿cierto?, el que está sufriendo la reducción, corresponde a la semireacción de reducción o reacción catódica. Muy bien. Paso número 3. Realizar el balance de los elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno. En la primera semireacción no tengo, ¿cierto?, no tengo ni hidrógeno ni oxígeno, así que esto quedaría igual. ¿Por qué? Porque tengo un cobre a la izquierda y tengo un cobre a la derecha, así que queda igual. Revisemos acá. Dice que tenemos que balancear todos los elementos que sean distintos al hidrógeno y oxígeno. El ácido nítrico tiene un nitrógeno, ¿cierto? Porque por ahora no hay que considerar ni el hidrógeno ni el oxígeno. Por lo tanto, tengo un nitrógeno en el lado izquierdo y también tengo un nitrógeno en el lado derecho. Por lo tanto, está balanceado, ¿cierto?, el nitrógeno. Así que estaríamos listos con el paso número 3. Paso número 4. Realizar el balance de oxígeno por medio de la adición de moléculas de agua. Por cada oxígeno se agrega una molécula de agua. En la primera semireacción no tengo oxígeno ni a la izquierda ni a la derecha, por lo tanto queda igual. En cambio, en la segunda semireacción
tengo 3 átomos de oxígeno en el lado izquierdo y tengo un átomo de oxígeno en el lado derecho. Por lo tanto está desbalanceado. Entonces tenemos que agregar moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua hay que agregar? Según los átomos que nos falten, ¿cierto? Para que quede balanceado. Tenemos 3 átomos de oxígeno, tenemos un solo átomo de oxígeno, entonces tenemos que agregar, por lo tanto, 2 moléculas de agua. Y ahí quedaría balanceado con respecto al oxígeno. Revisemos, ¿cierto? 3 átomos de oxígeno a la izquierda, en el lado derecho tengo 1, y este 2 multiplica a cada átomo, entonces serían 2. 2 más 1, 3. Por lo tanto, quedaría balanceado, ¿cierto? Con respecto al oxígeno. Paso número 5, realizar el balance del hidrógeno por medio de la adición de iones de hidrógeno. En la primera semireacción no hay hidrógeno ni a la izquierda ni a la derecha, así que queda igual. Sin embargo, en la segunda semireacción tengo hidrógeno en la izquierda, 1, y tengo hidrógeno a la derecha, que serían 4. O sea, tengo un hidrógeno a la izquierda y tengo 4 hidrógenos a la derecha. Entonces tengo que agregar hidrógeno en el lado izquierdo, que es el lado que está descompensado. Por lo tanto, habría que agregar 3 iones de hidrógeno. Y ahí quedaría balanceado desde el punto de vista del hidrógeno. Perfecto. Paso número 6. Realizar el balance de cargas por medio de la adición de electrones. Veamos la primera semireacción. En la primera semireacción, ¿cierto? En el lado izquierdo, carga total 0. En el lado derecho, carga total más 2. Entonces está desbalanceado. 0 y más 2. Tenemos que agregar los electrones. Y como esta corresponde a la semireacción de oxidación, ya dijimos que siempre se agregan en el lado derecho. Por lo tanto, para que quede balanceado, para que más 2 pase a 0, ¿cierto? Tenemos que agregar 2 electrones. Y ahí quedarían ambos lados balanceados. En la segunda semireacción tengo que solamente me aporta cargas positivas los iones de hidrógeno, que serían igual a más 3, ¿cierto? Porque cada ion me aporta una carga positiva, pero como son 3, entonces total me aportarían 3 cargas positivas. Y eso sería todo porque el ácido nítrico no tiene carga. Entonces acá sería más 3. En cambio, en el lado derecho no hay cargas, porque el monóxido de nitrógeno no me aporta carga y las 2 moléculas de agua tampoco. Entonces sería en total lado izquierdo más 3, lado derecho 0. Entonces tenemos que agregar electrones en el lado izquierdo, ¿cierto? Porque acuérdense que está en la semireacción de reducción. Entonces, para que de más 3 quede igualado a 0, tenemos que agregar obviamente 3 electrones. Y ahí quedaría balanceada con respecto, ¿cierto?, a las cargas. Paso número 7. Verificar que el número de electrones en las 2 semireacciones sean iguales. Si es necesario, amplificar una semireacción o ambas. Primera semireacción, 2 electrones. Segunda semireacción, 3 electrones. Entonces está desbalanceado. Tengo que multiplicar para que ambas queden con la misma cantidad de electrones. Entonces es evidente que la primera la puedo multiplicar por 3 y la segunda la puedo multiplicar por 2. Porque al multiplicar, ¿cierto?, en la primera semireacción va a quedar con 6 electrones y en la segunda semireacción también va a quedar con 6 electrones. Y ahí estaría cumpliendo, ¿cierto?, el paso 8. Comencemos a multiplicar. Es decir, el 3 va a multiplicar a cada elemento, ¿cierto?, de esta ecuación química. Por lo tanto, me quedaría 3 cobre igual a 3 cobre más 2, ¿cierto? Porque está multiplicando el 3. 3 cobre más 2. Y obviamente más 6 electrones, ¿cierto? Porque multiplica todo. Y así quedaría la primera semireacción de esta forma ahora. En la segunda semireacción pasa lo mismo, ¿cierto? Pero esta vez amplificando por 2. Me quedaría 2 por 3 electrones, 6 electrones, más 2 por 3 iones de hidrógeno, 6 iones de hidrógeno, más 2 ácido nítrico, 2 monóxido de nitrógeno y más 4 moléculas de agua. Y esas son las 2 semireacciones, ¿cierto?,
que dan finalmente para seguir avanzando en este procedimiento. Paso número 8. Realizar la suma de las semireacciones cancelando las especies semejantes. Bueno, tenemos que sumar, como tenemos 6 electrones en el lado derecho y 6 electrones en el lado izquierdo, por lo tanto eso se cancela de inmediato. Y comenzamos a sumar, ¿cierto? Primero voy a sumar lo que está en el lado izquierdo, sería 3 cobre más 6 iones de hidrógeno más 2 ácido nítrico. Y eso es igual, ¿cierto?, a los 3 iones cúprico más los 2 monóxido de nitrógeno y más las 4 moléculas de agua. Perfecto, veamos si podemos cancelar algún término semejante. Cobre, iones de hidrógeno, ácido nítrico, no. Entonces ahí estaríamos listos, ¿cierto?, con el paso número 8. Y hasta acá quedaría, ¿cierto?, resuelto siempre y cuando sea en medio ácido, pero como nos dicen en medio básico hay que hacer el paso final, que es el paso número 9. Dice agregar iones hidroxilo a cada lado de la ecuación, según sea el número de iones de hidrógeno. Luego hay que formar moléculas de agua y reducir los términos semejantes cuando corresponda. Revisemos. Ahí tenemos 6 iones de hidrógeno en el lado izquierdo, por lo tanto tenemos que agregar 6 iones de hidroxilo a la izquierda y 6 iones de hidroxilo a la derecha. Perfecto. Entonces ahora observemos, tengo 6 iones de hidroxilo y tengo 6 iones de hidrógeno. Estos se pueden juntar y va a resultar en 6 moléculas de agua. Por lo tanto me quedarían 6 moléculas de agua más los 3 cobre más los 2 ácido nítrico y el resto queda exactamente igual. Perfecto. Veamos si podemos reducir términos semejantes. Creo que sí. Tengo agua en la izquierda y tengo agua en la derecha. Por lo tanto puedo cancelar aguas y me quedarían 2 moléculas de agua en el lado izquierdo, más 3 cobre, más 2 ácido nítrico, más 3 iones cúprico, más 2 monóxido de nitrógeno, más 6 iones hidroxilo. Y esa sería la respuesta final en medio básico. ¿Podemos simplificar? Creo que no. 2, 3, no se puede simplificar. Por lo tanto, ese sería el resultado, ¿cierto?, a nuestra problemática inicial, que era, ¿cierto?, balancear las ecuaciones redox por el método del ion electrón, y dependiendo si nos están pidiendo ya sea en medio ácido o medio básico. Como se habrán dado cuenta, ¿cierto?, ya haciendo un resumen general, tanto en disolución ácida como en disolución básica son los mismos pasos. La única diferencia es que en disolución básica hay que hacer un paso de más, que consiste en agregar los iones hidroxilo, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad de los iones hidrógeno, y luego reducir términos semejantes, y esa es la respuesta final, ¿cierto?, con respecto a disoluciones básicas. Muy fácil, muy sencillo, es un poco largo, sí, hay que armarse un poco de paciencia, pero yo creo que con estos 5 ejercicios que he resuelto no deberían tener problemas. Así que eso sería todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Bye.